¿Sabe usted los charlatanes que hay en los púlpitos? ¿Sabe usted las personas que profesan a un Dios que no vive en ellos? ¿Sabe usted que hay personas aquí que tienen puesto de ministros, de pastores, de líderes, que lo que andan detrás del dinero no reflejará a Cristo? No, para nada. Entonces muchas personas al ver esto, en vez de acercarse a Dios, se decepcionan de la religión, se decepcionan del cristianismo. La pregunta ¿es eso el cristianismo? No, amado, eso no es el cristianismo, pero es lo que ellos ven, es lo que nosotros transmitimos. Entonces el diablo toma su ventaja y aleja a esas personas de Dios y lo convierte en ateo, lo convierte en rebelde. Hay personas que no creen en nada. Entonces por eso vemos hoy en día como muchos políticos, por los daños del pasado y la hipocresía de muchos que profesan conocer a Dios, que quieren descristianizar lo que es la sociedad, lo que es el país, amado, lo que es el mundo, dando a entender de que Cristo no es necesario. Amado, una sociedad secularizada y una iglesia secularizada, quiero decirle que es una mentalidad totalmente distorsionada de la realidad. Pastor, ¿por qué? Porque la teología no es necesario, porque yo tengo psicología y entiendo que la psicología puede sustituir lo que es la teología, la palabra de Dios, y que yo puedo gobernar, y que yo puedo dirigir, y que yo puedo cambiar a las personas a través de los principios de la psicología. Amados, secularizarnos no es saludable, no es saludable, porque las personas cambian su mentalidad. Entonces nosotros tenemos que entender, amado, que los principios de la palabra hay que enarbolarlo. El pecado siempre hay que confrontarlo. Las personas tienen que tener conciencia de que Jesús es el único camino para llegar al cielo. Las personas tienen que entender que todos aquellos que rechazan la salvación, que rechazan a Cristo, lamentablemente tendrán una vida eterna fuera de la gracia de Dios, lo que lamentablemente es el castigo eterno. Amados, nosotros tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo como iglesia. La Biblia nos dice que este pueblo hacía lo que le daba su gana, lo que le venía en gana, porque no tenían una cabeza. No estaba Dios, no estaba la palabra. Cada quien hacía lo que le daba su gana, lo que le parecía, dice la Biblia. Dios decía: caminen por aquí, no, yo me voy por aquí. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios y entendemos, amado, que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, quiere decir que vendrán consecuencias de las cuales yo me voy a lamentar. Entonces este patrón continuo de desobediencia, amado, se está repitiendo hoy en día, iglesia del Señor, porque poco a poco va cobrando fuerza y muchos lo vamos apoyando. Y este es un gran peligro para los hijos, para la sociedad, cuando nosotros tenemos un patrón de conducta distorsionada en desobediencia delante de Dios, donde la mayoría practica el pecado, desobedece a Dios. Entonces lo que es pecado, al todo el mundo practicarlo y verlo como bueno y válido, amado, le dan la certificación y dicen: no hay ningún problema. Ustedes ven que la mayoría, lo que es pecaminoso, lo que es desobediencia, la opinión pública dice: no, pero eso no es nada. Y por eso, como no es nada, hay ya pastores homosexuales, pastoras que son lesbianas, y tenemos un grupo de homosexuales dirigiendo iglesias. Ya hay iglesias de homosexuales, donde todo el mundo es homosexual, porque nada es nada. ¿Entiende? Todo eso pasa cuando no conocemos a Dios. A Dios se conoce a través de su santa y bendita palabra. Y esa cultura de pecado, amado, nos ha invadido a todos de una manera u otra. Vemos esto en la vida diaria, vemos cómo esto se promueve y hasta se defiende, porque siempre aparecen los abogados del diablo para defender el pecado y para decir que ustedes no pueden ser tan radicales, y por la iglesia dejar su radicalidad es que el diablo ha tomado mucha ventaja. La iglesia tiene que ser radical, lo que la palabra de Dios establece. La iglesia no puede negociar la palabra de Dios. La iglesia no puede negociar sus principios. La iglesia no está llamada a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios.
Y aunque muchos se quieran confabular muchas veces con los políticos, con los que están en el poder, la iglesia tiene que ser una voz de denunciar lo que está mal, lo que no agrada a Dios. Hay que denunciarlo.